vamos a hablar sobre el tema de las objeciones. Es un tema que en sí, para variar, no se encuentra tampoco previsto en nuestra normatividad procesal penal. ¿A qué digo que no está previsto en el Código Procesal Penal? Que no tiene un concepto, ¿no? Entonces, es más, si uno encuentra en internet y coloca objeciones, te da otro tipo de conceptos que no tienen nada que ver con el derecho procesal penal. Entonces, por ahí también hay cierto tipo de falencias de nuestra normatividad procesal. Les pido por favor, ya a las personas que poco a poco se están incorporando, que compartan, ¿no? La transmisión a sus amistades para que también puedan escuchar este tema que es, procesalmente hablando, es muy importante. Yo diría que es parte, no diría, es en sí parte de lo que es el interrogatorio y lo que es el contrainterrogatorio, ¿no? Ya que sin el tema de las objeciones por parte de los litigantes, uno no podría decir esta pregunta si está bien formulada o esta pregunta está mal formulada, porque efectivamente hay preguntas que son prohibidas, y como son prohibidas estas preguntas, hay que pronunciarse, ¿no? Al estilo americano, como en algunas oportunidades vemos en las películas, objeción, objeción, ¿no? Algo similar también a lo que aparece en nuestro sistema procesal penal cuando vemos nosotros algunos litigantes que realizan malas preguntas, entonces decimos objeción. ¿Ok? Entonces, señores, invitarles, pues, ¿no?, a que compartan la transmisión y también creo que ha habido problemas. A ver. Buen día, Susi Bali. Susi Bali, tenga usted muy buenos días. ¿De dónde es, doctora Susi Entonces, Bali? señores, Susi Bali. Sexo, el doctor Sergio Luján, tenga usted muy buenos días también. Doctor Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Tenga usted muy buenos días. Gusto en tenerlos presentes en esta nueva transmisión. Bien, entonces, sin mayor prólogo, eh, vamos a dar inicio a esta pequeña transmisión en vivo. Y vamos a comenzar señalando un pequeño concepto en sí de lo que es una objeción, ¿sí? De lo que es una objeción. En sí, yo podría resumir lo que es una objeción a nivel procesal penal mediante un desacuerdo procesal, ¿ya? Una negativa, un manifiesto que se dice durante el transcurso de las audiencias por parte de alguna intervención de la contraparte, ¿no? Que generalmente se plasma esta en la realización de las preguntas que se están realizando al momento de que se encuentren siendo interrogados los testigos o los peritos, ¿no? Una oposición, un manifiesto de voluntad que indica que las preguntas que se encuentran realizando por parte de alguno de los litigantes no se encuentran validadas en nuestra normatividad procesal penal. Ese podría ser un concepto bastante sencillo de lo que vendría a ser una objeción. Saludos al doctor Carlos Magno Dueñas desde Arequipa. Un saludo, yo soy arequipeño, he vivido ahí prácticamente casi toda mi vida, ¿no? Por situaciones laborales, pues estoy acá en la ciudad de Tacna, una ciudad hermosa que me ha tratado con mucho cariño, gente muy bondadosa y carismática, ¿no? Saludos de todas maneras a la gente de Arequipa, doctor Carlos Magno Dueñas, Laura. Entonces, volvamos al tema. Eh, Teniendo en consideración de que una objeción es prácticamente un desacuerdo procesal por parte de alguno de los litigantes, entonces uno se pregunta, y quiero hablar respecto a cuáles vendrían a ser entonces las preguntas, ¿no?, que son materia de objeción. ¿Cuáles son las preguntas objetables en nuestro sistema procesal? Ciertamente se ha iniciado el curso
ya se va a tener la segunda sesión este sábado del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y a los discentes que me han estado preguntando, hay varios de ellos que me han preguntado, me dicen, doctor, ¿y las preguntas compuestas y las preguntas argumentativas y las preguntas conclusivas son objetables? Entonces, yo digo, ¿no? ¿De dónde me sacan esos conceptos? ¿Sí? Porque si nosotros nos remitimos a lo que taxativamente dice nuestra norma procesal penal, nos vamos a dar a conocer que no tenemos en nuestra normatividad procesal penal lo que es pregunta compuesta, ni conclusiva, ni argumentativa, las que se quieran inventar. ¿No? Esas no existen. ¿Sí? Si nosotros revisamos nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Y tenemos los siguientes artículos que regulan las preguntas, ¿no? Los menciono. Tenemos el artículo 119, inciso 2. En este artículo regulan 3 tipos de preguntas, y solo 3 que se encuentran prohibidas, no regula más, ¿no? Tenemos las preguntas impertinentes, las preguntas capciosas y las preguntas sugestivas. No tenemos más, ¿sí? Y así sucesivamente nuestra normatividad procesal penal nos relata estos 3 tipos de preguntas, es decir, nuestro código regula, se encuentran prohibidas las preguntas impertinentes. ¿Qué es una pregunta impertinente? Que no tiene nada que ver con los hechos, ¿no? Materia de imputación. Una pregunta capciosa. ¿Qué es una pregunta capciosa? Es una pregunta engañosa, ¿sí? ¿Qué es una pregunta y sugestivas? ¿Y qué es una pregunta sugestiva? Una pregunta sugestiva es aquella que tiene la respuesta en la pregunta, ¿no? Nuestro Código Procesal Penal no regula ningún otro tipo de preguntas prohibidas al margen de esas 3. Yo les acabo de señalar el artículo 119, inciso 2. Pero no obstante eso, también tenemos el otro artículo, el 170.6, ¿sí? Que habla respecto al interrogatorio de los testigos. Este artículo, con su inciso número 6, el 170, nos dice que se encuentran prohibidas las preguntas impertinentes, capciosas, sugestivas, y agrega algo más, salvo esta última, me refiero a las sugestivas, que sí se encuentran permitidas cuando la otra parte va a realizar el contrainterrogatorio, ¿sí? Pero de por sí ya tenemos estas 3 preguntas, ¿no? Pero estas 3 preguntas, impertinentes, capciosas y sugestivas, se encuentran prohibidas para aquella persona que esté realizando el interrogatorio directo. ¿A qué quiere decir con esto? Aquella persona que por primera vez que ofrece el testigo, ¿no? Y le realiza las preguntas iniciales, ¿no? Este testigo, este interrogatorio, eh, solamente puede realizar las preguntas abiertas que deben de comenzar con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Pero si el interrogador que realiza el interrogatorio directo realiza preguntas sugestivas, son objetables. Solamente se permiten preguntas sugestivas para el contrainterrogatorio, no para el interrogatorio directo. ¿Ok? Buen día, doctor Omar Briceño. Tacurio, un gusto saludarlo. Internet. Bien. Entonces, volviendo a lo que les estaba señalando. ¿Sí? Les estaba comentando respecto al artículo 160.6. Este artículo regula lo que es las preguntas impertinentes, capciosas y sugestivas, salvo lo que es el contrainterrogatorio. Sí. Entonces, el contrainterrogatorio sí está permitido. En el contrainterrogatorio sí está permitido realizar las preguntas en vivo. Las preguntas sugestivas, perdón. Sí. Entonces, no solamente o no obstante ello, también tenemos lo que señala el artículo 376, inciso 2, acápite D. Esto ya más referido a lo que es a lo que es el juicio, a lo que es el juicio oral. En este artículo tenemos a las preguntas impertinentes también, a las capciosas, sugestivas, y nuestra normatividad procesal penal regula algo más, que son las preguntas repetitivas. ¿Sí? Las preguntas repetitivas. Pero aquí hay algo bastante claro, y es algo que debemos subrayar con puntos y comas y con mayúsculas. ¿Por qué?
Porque estas preguntas repetitivas se encuentran prohibidas solamente cuando el acusado va a declarar. ¿Qué significa esto? Significa que, y para poder aclarar este tema, basándonos desde el punto de vista legal, o sea, hay que ser bastante, desde el punto de vista taxativo, ¿no? Hay que ser bastante preciso en esto. ¿Qué significa? Significa que si nosotros tenemos a testigos y tenemos a peritos, y si yo, como abogado, le comienzo a realizar el contrainterrogatorio, ¿sí? Taxativamente hablando, también le podría realizar preguntas repetitivas a ese testigo y a ese perito. ¿Por qué? Porque nuestro Código Procesal Penal no lo prohíbe. Lo que prohíbe nuestro Código Procesal Penal es que no se permiten preguntas impertinentes, capciosas y sugestivas. Solamente se permite preguntas. Están prohibidas las preguntas repetitivas para el acusado, no para los testigos, si es que nos basamos en lo que dice nuestra normatividad procesal penal en el artículo 376.2. Muy bien. Por último, también tenemos lo señalado en el artículo 378.4, ¿sí? En donde regula también la prohibición de diversas preguntas que tienen que ver con las preguntas impertinentes, capciosas y sugestivas. Este artículo también regula lo que es la reposición, así como las objeciones. Ahora bien, quiero dejar en claro este tema para señalar respecto a las prohibiciones de las preguntas, ¿sí? Tenemos la declaración del acusado, por un lado. Y por otro lado tenemos la declaración de los testigos. Muy bien. Nuestro Código Procesal Penal nos dice lo siguiente. Cuando el acusado va a declarar, están prohibidas las preguntas impertinentes, las preguntas capciosas, así como también las preguntas sugestivas. Eso es lo que dice nuestra norma procesal penal. Muy bien. Cuando el testigo va a declarar, se encuentran prohibidas las preguntas impertinentes, las preguntas capciosas y las preguntas sugestivas. También, o sea, para ambos, ¿no? Tanto para el acusado como también para el testigo y perito, se encuentran prohibidas ese tipo de preguntas, ¿sí? Eso está clarísimo. O sea, dejemos de lado que nuestro Código Procesal Penal no regula, no establece en nuestra normatividad procesal penal, no establece objeción a las preguntas argumentativas. No, eso no existe. Objeción a las preguntas conclusivas. Tampoco existe. Objeción a las preguntas ambiguas. No, tampoco existe. Objeción a las preguntas compuestas. Tampoco existe. No. Si nos remitimos a lo que taxativamente nos dice la norma procesal penal, nos dice solamente se encuentran prohibidas esos tres tipos de preguntas. Impertinentes, capciosas y sugestivas. Las otras no se encuentran reguladas en nuestro Código Procesal Penal. No se encuentran reguladas en nuestro Código Procesal Penal. Pero, eso no significa de que yo no las pueda objetar. ¿Sí? Eso no significa, o sea, quiero también dejar en claro ese punto, ¿no? Eso no significa que yo no las puedo objetar. Sí, las puedo objetar. Claro que sí las puedo objetar. Pero ahí viene el argumento. Y ahí viene el problema por parte de los magistrados. Hay jueces y tipos de jueces. ¿Sí? Tenemos acá a la señorita Emily Porras. Muy buenos días, doctora. Nos dice, en su opinión, ¿son objetables los alegatos de apertura o clausura? Eso es lo que justamente iba a hablar después de esto. Y en mi opinión, sí son objetables. La pregunta es ¿cuándo? ¿En qué momento son objetables estos alegatos de apertura y de clausura, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese tema, pero quiero dejar en claro justamente lo que estoy hablando en estos momentos. Sí. Bien. Entonces, aclarado este tipo de circunstancias y haber separado el tema de lo que es las preguntas
para los testigos y las preguntas para los acusados, ¿no? Tenemos que para el acusado existe una sobreprotección más, porque dice, están prohibidas las preguntas repetitivas para el acusado, ¿sí? Y esas repetitivas solamente está regulado para el acusado, no para los testigos y no para los peritos, porque para los testigos y para los peritos solamente son tres: impertinentes, capciosas y sugestivas. Para el acusado es algo más, también las repetitivas. ¿Ok? Así que, llegamos a un tema de conclusiones. ¿Sí? Vamos a sacar este tema de conclusiones. Pero antes de eso yo les había señalado que no hay que no significa de que no se puedan objetar. Sí, se pueden objetar también este tipo de preguntas que son las argumentativas, las conclusivas, las ambiguas, las compuestas y otras que ustedes se pueden inventar. Pero la pregunta es, ¿y el argumento cuál sería? ¿Cuál sería el argumento de estas objeciones? Le vas a decir, señor juez, objeción, ¿por qué? Argumentativa. Objeción, señor juez, ¿por qué? Compuesta. Y si tenemos un juez exquisito, un juez que se basa específicamente en lo que dice nuestro Código Procesal Penal a la letra y no va más para allá ni para acá, porque hay ese tipo de jueces, ¿no? Entonces, le voy a decir, sustente. ¿Cuál es su base legal en la cual usted está objetando esta pregunta por ser argumentativa? Y lo va a poner en apuros al abogado, porque cuando va a revisar el Código Procesal Penal no encuentra. ¿No? No aparece esta pregunta argumentativa. Y tampoco encontraría objeción. ¿Por qué pregunta compuesta? Sustente. Base legal. No hay base legal para esas preguntas argumentativas, ni conclusivas, ni ambiguas, ni nada. ¿No? Porque solamente nuestro código regula tres. Y nada más que tres. Entonces ponen apuros ahí a los litigantes, sea al abogado o sea al fiscal. Entonces, ante este tipo de circunstancias, ¿sí? Ante este tipo de circunstancias, lo que yo sugiero que se tenga que hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a plantear esta objeción basándome en el sentido de que esta es una pregunta impertinente, ¿sí? Impertinente. Entonces yo de objeción, ¿por qué? Por impertinente. Sustente. Sí, señor juez, es impertinente porque se encuentra argumentando. Entonces por ahí como que le puedo sacar la vuelta siempre y cuando que tengamos a un juez bastante exquisito y riguroso del tema de las objeciones. ¿Ve? Esa es una salida. Objeción, señor juez. ¿Por qué? Por impertinente. Sí, es impertinente. ¿Por qué? Porque está señalando dos hechos en una sola pregunta y el testigo puede que no le entienda al ser compuesta, ¿no? Entonces como que le sacamos la vuelta en ese sentido. Hay jueces que te pueden admitir este tipo de circunstancias, pero que también hay otros que no. ¿Sí? Entonces, hay que tomar muy en consideración este tipo de aspectos respecto a lo que son las objeciones. ¿Ok? Y llegamos a las siguientes conclusiones. Las siguientes conclusiones que podemos establecer en este tema son las siguientes. 1. Las preguntas repetitivas sí están permitidas para los testigos y los peritos, mas no para los acusados, basándonos en lo que dice nuestro Código Procesal Penal. ¿Sí? Las preguntas repetitivas sí están permitidas para los testigos y peritos, mas no para los acusados. ¿Ok? Segundo, nuestro Código Procesal Penal solamente regula tres tipos y solamente tres tipos de preguntas prohibidas y uno más para el acusado. ¿Cuáles son las preguntas que regula nuestro Código Procesal Penal? Las preguntas impertinentes, las preguntas sugestivas y las preguntas capciosas. Y para el acusado, las repetitivas. O sea, el acusado en todo caso tiene una sobreprotección que establece cuatro criterios de preguntas prohibidas: impertinentes, sugestivas, capciosas y repetitivas, mientras que para los testigos solamente serían tres. Y por último hay que dejar en claro que las preguntas en el contra interrogatorio, que son las preguntas sugestivas, sí se encuentran permitidas. ¿Ok? Estos temas, por ejemplo, los hemos estado desarrollando en el curso, obviamente con mucha mayor profundidad,
y con mayor tipo de ejemplos y videos instructivos en el curso que nosotros estamos llevando de interrogatorio y contrainterrogatorio. Posteriormente, ya desde este momento no les menciono que vamos a hablar también, o mejor dicho, vamos a desarrollar un curso de contrainterrogatorio avanzado, ¿no? Donde se van a establecer otro tipo de técnicas que permitirán, pues, ¿no?, al litigante obtener la información que desea previo conocimiento del caso. Así que prontamente lo vamos a estar publicando. ¿Sí? Bien, por favor, no se olviden de compartir el video. ¿Sí? Compártanlo, por favor. Hay personas que también quisieran saber este tipo de temas que son bastante interesantes y que penosamente pues la mayoría de los abogados, incluyendo los jueces, lo toman muy a la ligera. Y no deberían de tomarlo a la ligera porque en sí tenemos sustento legal que establece de que hay varias preguntas que no se pueden permitir y los jueces deben de hacer caso al mismo. Penosamente hay algunos jueces, aunque por ejemplo me tocó una experiencia a mí en la cual estaba realizando, ¿no?, las preguntas respectivas y estaba objetando también por parte de la otra persona, todo bien hasta ahí. Y resulta pues de que el otro litigante estaba realizando pues preguntas prohibidas, ¿no?, a simple vista. Y yo objetaba y objetaba y objetaba. Y el juez llegó un momento en donde se llegó a molestar, a pesar que estaba en mi derecho, ¿no? Entonces el juez sacó pues me sacó una sorpresa, ¿no? Sacó el conejo, como quien dice, ¿no?, del sombrero y me dijo, ¿no? Señor, me dijo, ¿sabe qué? La información tiene que salir de una o de otra manera. Así que por favor, evite estar realizando las objeciones. Pregunta la otra parte. Y yo me quedé frío. Entonces, ¿qué hago ante eso, no? ¿Cuál es qué solución vemos ante eso? Al margen de que tenemos sustento procesal, ¿no?, que ampara nuestro código en el indicar que ese tipo de preguntas pues son objetables, ¿no? En fin, para el juez me dijo, sí, la información tiene que salir de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este juez, no? No me importa el tema de las objeciones, no me interesa si son preguntas prohibidas, si son impertinentes, si son capciosas, si son sugestivas, eso no me interesa. A mí lo que me importa es que la información salga en el juicio oral de la manera que salga, pero tiene que salir para que yo pueda emitir mi sentencia. O sea, en otras palabras nos está diciendo, yo como juez desconozco en sí lo que dice el artículo 119, inciso 2, 170.6, 376.2 acápite D y 378.4, ¿no? Porque la información tiene que salir y tus situaciones, tus objeciones, ya quédatelas para ti, pero a mí no me importa. Eso es lo que prácticamente, en otros términos, en otras palabras, obviamente, este magistrado me dijo en esa oportunidad. Así que, ante eso, ¿qué es lo que tuve que hacer yo? Sencillo, le dije, y esta es una estrategia y que obviamente creo que podríamos decir a nivel nacional nadie la conoce, no, salvo las personas, ¿no?, con quienes yo a veces converso y las personas que están llevando el curso. Y le dije y obviamente ustedes que me están escuchando ahora en estos momentos, le dije, ok, señor juez, no deseo pelear con usted, así que a partir de ahora en adelante interpongo una objeción continua. Y el juez me miró, ¿no? Y como diciendo, ¿qué es eso? ¿No? ¿De dónde me sacas eso? Bueno, tú me sacas tu conejo del sombrero, pues yo te saco dos conejos del sombrero, ¿sí? Tú me dices que estas objeciones no son permitidas, no me importa porque la información que del juicio tiene que salir como sea, entonces yo te estoy diciendo a ti también, ¿sabes qué? Interpongo una objeción continua a a esta línea de interrogatorio de aquí para adelante. ¿Eso qué significa? Que durante todo el transcurso del interrogatorio que uno va a estar realizando, yo ya no voy a objetar porque ya impuse esta objeción de forma lineal, de forma continua, y tú puedes hacer, señor juez, con el litigante y permitir cualquier tipo de vulneración al debido proceso en la realización de preguntas prohibidas con la finalidad de que pueda sacar objeción. Y yo me quedo tranquilo escuchando lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que interpuse. Así que el juez me escuchó, se habrá quedado con la duda, no habrá sabido qué hacer, etcétera. No lo sé. Pero quedó plasmado en esas circunstancias, porque si yo no me oponía en ese momento, estaría convalidando esta situación. Y obviamente, al momento de realizar una apelación en segunda instancia, para mí va a resultar un tema complicado, porque los jueces primeramente me van a decir, ¿y te opusiste? No. Entonces, ¿por qué me vienes a reclamar algo que no hiciste en primera instancia? Si no te has opuesto en primera instancia, es porque has convalidado, ¿no? Es porque has estado de acuerdo con el actuar del juez. En cambio, en este tipo de circunstancias, yo me opuse,
planteé las circunstancias respectivas del caso, obviamente algo novedoso, que no se encuentra plasmado en el Código Procesal Penal, ¿eh? Obvio, no está regulado en el Código Procesal Penal, pero creo y considero de que la intención plasmada por parte del litigante al momento de plantear este tipo de objeción continua, que significa, pues, estoy en desacuerdo con lo que tú estás realizando, señor magistrado, eso lo estoy diciendo académicamente, respetuosamente, sin faltarle respeto, ¿no? No quedó bastante evidente en estas circunstancias, ¿no? Entonces, aquí ya tienen ustedes una herramienta, si es que tienen conflictos con alguno de los jueces, que permiten cualquier cosa en juicio oral, especialmente en los interrogatorios directos o en los contrainterrogatorios, y ustedes pues se encuentran cruzados de brazos y no saben qué hacer, entonces les salen con ese, interpongo una objeción continua a toda la línea de interrogatorio, toda vez que su despacho está permitiendo que se realicen preguntas que nuestra normatividad procesal penal las prohíbe, ¿no? Eso suele pasar, eso suele suceder. Y generalmente, ¿con qué jueces sucede este tipo de circunstancias? Con aquellos jueces que vienen del proceso penal antiguo, ¿no? Podemos decir del inquisitivo, ¿no? Con ellos generalmente viene este tipo de problemas, ¿no? Que ya tienen una edad y ya están pues ya forjados, ¿no? Y cambiarles de un momento a otro su manera de pensar resulta complicadísimo, ¿no? Yo por eso, yo apuesto por la juventud, la verdad. No, de acá a 20, 30 años quizá vamos a tener un cambio nuevo de mentalidad, pero los magistrados que nosotros tenemos, a los jueces que nosotros tenemos, que ya están ya con ese pensamiento antiguo, es difícil que cambien de postura, ¿no? Árbol torcido difícilmente se puede enderezar porque ya sus raíces se encuentran bien zanjadas, ya están bien profundas y muy complicado que puedan cambiar de opinión. Pero esa es mi postura, sí, esa es mi postura, ¿no? Pero hay que salir del apuro en este tipo de circunstancias, ¿ok? Bien, nos preguntan, antes de las objeciones en juicio, los litigantes estamos sujetos al estado de ánimo de los jueces. Eh, qué buena pregunta, ¿no? Hay jueces pues, que se levantan, ¿no? Con el pie izquierdo, se levantan molestos, o ya de por sí son molestos ellos, ¿no? Producto de la carga procesal, de repente tendrán problemas familiares. Lo cierto es de que hay magistrados que todos sus problemas internos los llevan al juicio oral, a su ámbito laboral, ¿no? Y quienes pagan las consecuencias, pues son los litigantes, ¿no? Entonces uno como que también lo debe de observar, lo debe de medir y ponerle también, pues, ¿no? El pare, si podemos utilizar ese término, qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tú no puedes descargar tus problemas con eso. Me ha pasado en algunas oportunidades por parte de algunos jueces que tienen tantos problemas y se desahogan con los litigantes. Eso está mal, ¿no? Y ustedes como litigantes también no deben de permitir ese tipo de circunstancias. Pero, señores, pero siempre con respeto. Nunca se olviden eso, siempre con respeto. El juez es la autoridad en la audiencia. El juez es el ente máximo en esas cuatro paredes. No es la audiencia del abogado ni del fiscal, ni la audiencia de las personas del público presente, ni la audiencia de la prensa. No, es la audiencia del juez, ¿no? El juez es a veces lo digo en forma de broma, ¿no? El juez es el Dios, ¿no? Es el todopoderoso, es el amo y señor, es el que hasta inclusive en audiencia te puede ordenar a detener, ¿sí? Entonces hay que tenerle bastante respeto, pero eso no significa de que yo en mis intervenciones no sea duro, firme y directo, ¿no? No estoy diciendo que griten, ¿ah? No, yo no estoy diciendo eso, ¿sí? Estoy diciendo que tengo que ser firme en mis posturas. Y el juez me tendrá que escuchar, pues, ¿no? Pero sin faltar el respeto, ¿sí? Por favor, eso quiero dejarlo bastante en claro. Lo digo esto ¿por qué? Porque en las audiencias que nosotros tenemos a nivel nacional y que las transmiten por Justicia TV, yo veo unas faltas de respeto para los jueces, pero tremendas, ¿no? Tremendas. Y piensan pues los litigantes que cuando contratan a un abogado o cuando ven a un fiscal, ¿no? Que empieza a levantarle la voz, etcétera, al juez le tienen que hacer caso, ¿no? Eso está mal, ¿no? Y por parte de los abogados también, ¿no? No, eso está mal, dice. Entonces, pero el litigante se siente bien defendido por ese abogado. ¿Has visto? Le dicen, ¿has visto? Mi abogado le ha levantado la voz al juez. Ese es mi abogado, macho, valiente. Yo sí lo contrato, ¿no? Y al final, consecuencia, sentenciado a 20 años. Es que no podemos ver los juicios de esa manera, ¿no? Hay que ver los juicios desde otra perspectiva.
Y el criterio también por parte de los litigantes tiene que cambiar, porque no voy a decir que un buen abogado es aquel que le levanta la voz al juez, aquel que le empieza a gritar, aquel que se pone de tú a tú con el juez. No, eso no es un buen abogado. Eso es un abogado de mercado. Eso es un abogado que cuando uno va al mercado ve pues a las personas que empiezan a vender sus productos, no, vendo aquí, empiezan. Eso no es ser un abogado, ¿sí? Hay que cambiar el concepto de lo que es litigar, y con respecto que se merecen algunos de mis colegas, las cosas me gustan decirlas tan claras y precisas como son. ¿Sí? Para mí, desde mi criterio personal, abogado es aquella persona que va a una audiencia y fundamenta con argumentos, ¿no? Y respeta al magistrado, así como también a las demás partes, ¿sí? Tiene que estar previamente haber estudiado, ¿no?, el caso, tener conocimientos, etc. Ese sí es un buen abogado, ¿no? Y basándose dentro del punto de vista de la ley. Bien, volviendo al tema, me extendí un poquito en esa pregunta que me realizó el doctor Oscar Rolando Núñez Mora. Me había preguntado la doctora Emily Porras, me dijo, antes de responder a la pregunta, por favor, pido que puedan compartir la presente transmisión en vivo, les agradecería mucho, ¿no? Así como también invitarlos para más adelante la escuela va a realizar el curso del contrainterrogatorio avanzado. Sí, más adelante va a salir la publicidad del mismo y puedan ustedes inscribirse, donde van a aprender pues diversidad de técnicas con la finalidad de obtener información de aquellos testigos expertos, quienes son los testigos y peritos, que generalmente en las audiencias orales salen a declarar a favor de la otra parte, que en este caso vendría a ser la fiscalía. Nos dice la doctora Emily Porras, ¿no? ¿Son objetables los alegatos de apertura o clausura? Sí, desde mi perspectiva, sí, son objetables. Sí, la pregunta es, ¿cuándo son objetables? O mejor dicho, ¿en qué momento yo puedo decir objeción al alegato de apertura, objeción al alegato de clausura, ¿no? Mi punto de vista es el siguiente. Ojo, que esto no está regulado en el Código Procesal Penal, y yo lo hice en la audiencia, y los jueces me dijeron, ¿qué? Está usted interrumpiendo, me dijo, ¿no? Es más, hay un juez que me dijo, nunca me voy a olvidar también porque me causó bastante gracia, me dijo, cuando objeté el alegato de clausura de un abogado, me dijo, doctor, me dijo, déjelo que hable, nosotros como jueces sabremos distinguir el polvo de la paja, déjelo que hable nomás al abogado. Y yo me quedé frío, porque fue bastante gracioso ese argumento por parte del magistrado. Y yo digo, ¿y esto por qué? Porque yo les dije a los jueces en los alegatos de apertura, yo les mencioné y dije objeción, ¿no? Pero los jueces me dijeron y me escucharon, ¿qué? O sea, sí, objeción, digo, pero ¿por qué, no? Y obviamente la otra parte me dijo, pero ¿qué es lo que le pasa? No me está dejando sustentar, ¿qué es lo que sucede? Entonces ahí yo le dije, mire, un alegato de apertura, y di una pequeña introducción. Señor juez, estoy objetando porque un alegato de apertura, estamos viendo a la otra parte que ya está argumentando mediante prueba que no se ha desahogado en juicio oral, ¿sí? Es decir, está adelantando opinión de algo que recién vamos a proceder a analizar durante el transcurso del debate probatorio. Él lo está diciendo en el inicio de su alegato de apertura. Eso es objetable, ¿sí? Eso es objetable. Desde mi perspectiva, que los jueces, ¿sí?, lo tomen en consideración es probable, pero estoy casi seguro que el 90-95% te van a decir, por favor, ya usted tendrá la oportunidad de decir lo que crea por conveniente en su alegato de apertura. Eso es lo que sucede. Y eso pasa ¿por qué? Porque los jueces no tienen conocimiento respecto a lo que son las técnicas de litigación oral. Un juez que conozca lo que es las técnicas de litigación oral estaría escuchando claramente lo que esta persona está alegando en su alegato de apertura, ¿no? Y diría, sí, ¿sabe qué? Solamente por favor indíqueme lo que son las promesas y lo que va a aprobar en su alegato de apertura, ¿no? Pero si comienza a argumentar, que eso lo vemos todos los días en todas las audiencias, pueden ver en Justicia TV o en el Facebook, ¿no?, que cada vez pasan juicios orales, podemos observar claramente que el 90% o más, el 99% de los casos, los litigantes comienzan a argumentar en sus alegatos de apertura, y eso es objetable, ¿sí?
Ahora, en el alegato de clausura, ¿cuándo es objetable? Es objetable el alegato de clausura cuando tenemos que un litigante va más allá del desarrollo del pleno. ¿A qué quiere decir con esto? Tenemos un juicio, el juicio A, que comienza aquí y termina acá. ¿Sí? Estos son los límites del juicio A, del juicio oral, ¿no? Del límite A al límite B. ¿No? Al momento de realizar el alegato de clausura, el ponente, el orador, no puede ir más allá del límite A al B. No puede ir más allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha desahogado durante el transcurso del juicio oral. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay litigantes que van mucho más allá de lo desahogado en un juicio oral. ¿Con qué finalidad? De llamar la atención y afectando la imparcialidad por parte de los jueces. Eso es antiético. Eso no se debe de dar. Pero sin embargo, si hay un litigante que se percata de eso, ¿no? Está en la obligación de objetar. Y si tenemos a los jueces que están atentos a ello, también le dirán, sí, usted está diciendo cosas que no se han desahogado durante el transcurso del juicio oral, ¿no? Entonces le dará la razón al litigante. Pero acá tenemos, pues, una circunstancia bastante singular. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestros juicios duran 8 meses, 3 meses, un año. Yo he tenido como fiscal, que antes era, un juicio me duró 2 años, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿los jueces se acordarán? ¿No? Los jueces se acordarán del desarrollo del inicio del juicio oral que comenzó, digamos, en el mes de junio y la sentencia termina en octubre, que es con los alegatos de clausura. Entonces tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Los jueces se acordarán del desahogo de las pruebas hasta el alegato de clausura por parte del abogado. ¿Se acordarán lo que pasó meses atrás? No se van a acordar. Jamás se van a acordar, ¿no? Entonces, como no se acuerdan, la salida más práctica de los jueces cuando los litigantes están objetando este alegato de clausura, ¿cuál es? Doctor, déjelo que hable, usted tendrá su oportunidad. O como me dijeron a mí, ¿no? Doctor, no se preocupe, nosotros sabremos distinguir el polvo de la paja, pero déjelo hablar. Esa es la salida más práctica. ¿Por qué? Porque no se acuerdan, ¿no? No se acuerdan. Y esa es la verdad, ¿no? Por eso también tenemos diversidad de problemas en lo que es la continuidad de las audiencias, ¿no? Que nuestro Código Procesal le regula que se pueden extender 8 días. Obviamente ahora ha salido una casación que establece y como que pone cierto tipo de parámetros a esta realización de la continuidad de las audiencias de juzgamiento, ¿no? Que poco a poco les vamos a ir mejorando, ojalá, ¿no? Saludos al doctor Junior César Zapata Pacheco, un saludo. Gracias, doctor Jonathan Sebastián Ramírez. Buenos días también al doctor Libertad Valladares. Bueno, fue un concepto que utilicé, ¿no? Abogado de mercado sin ofender a nadie, ¿no? Tan simplemente decir cómo es que los abogados deberían de comportarse en lo sucesivo, ¿no? El doctor Oscar Rolando Núñez Mora nos pregunta, doctor, la declaración del acusado es solo un medio de defensa. En ese sentido, ¿debe tener el mismo trato que un testigo de parte en la línea de preguntas? A ver, para poder responder esta pregunta me limito o me dirijo a lo que dice el Código Procesal Penal en el artículo 376.2.d. ¿Sí? Ese artículo regula la declaración del acusado. ¿Sí? Y en ese artículo se establece que, para empezar, tenemos un artículo que nos dice que quien comienza el interrogatorio por parte del acusado es el fiscal. Ya por ahí está mal eso, ¿no? Ya por ahí está mal. Porque quien que debería de comenzar el interrogatorio debería de ser el propio abogado, ya que su principal testigo, si lo ponemos de esa manera, del abogado, es el propio acusado, ¿no? El propio acusado. Y quien debería de realizar el contrainterrogatorio debería de ser el fiscal. Pero nuestro Código Procesal Penal lo regula a la inversa, ¿no? Nos dice, quien que debería de comenzar el interrogatorio directo es el fiscal y luego es el abogado. En la práctica, ¿sí? En la práctica, a inicios de este nuevo modelo procesal penal, yo les indiqué a los jueces de que eso estaba mal, todavía cuando era fiscal. Pero al margen de que yo les había indicado de que eso estaba mal, los jueces, no, doctor, el código regula eso, me dice. Principio de legalidad, yo respeto el código.
¿qué podemos ir en contra de eso? Así que por favor proceda usted a realizar el interrogatorio directo. Así que, bueno, realice el interrogatorio directo, ¿no? Y como si el acusado que está siendo acusado por el delito de violación sexual me va a responder claramente, no, se va a poner hostil, pues, ¿no? Entonces terminó de realizar y se entiende de que ahora quien va a realizar el contrainterrogatorio, ¿no? Debe de ser el abogado, ¿ve? Así que el abogado le comenzó a realizar las preguntas respectivas del caso. ¿Mm? Entonces, el abogado al momento de realizarle las preguntas, bueno, ya el testigo, bueno, en sí el acusado se pone pues muy tranquilo, comienza a responder lo que le conviene, obviamente, ¿no? Y empieza pues a relatar las cosas como deberían de ser, de acuerdo a su postura, etcétera, 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 ¿no? Y ahí termina el testimonio. Ahora, si nosotros tenemos el mismo trato que un testigo de parte en la línea de preguntas, mire, en sí debemos de indicar que el acusado, yo a título personal, la última opción que yo planteo para que el acusado vaya a declarar es porque el caso ya lo tengo perdido. Lo recomendable es que el acusado no declare en juicio. Pero esa es mi postura, ¿no? Esa es mi postura. Y es una postura basada en muchos argumentos, estudios de Estados Unidos, ¿no? En la cual también los abogados americanos dicen la última arma, la última herramienta que tiene el abogado para poder salir, o sea, cuando ya se encuentra pues abogado y sabe perfectamente que la sentencia va a salir en contra, es que el propio acusado declare, ¿no? Yo adopto esa postura, ¿sí? Va a depender mucho de ustedes también si es que quieren adoptar o no esa postura. Yo se los dejo a su criterio, ¿sí? Y el trato respecto al tema de los testigos, no, yo les había indicado con referencia a las preguntas que respecto del acusado, las preguntas las repetitivas se encuentran prohibidas solo para el acusado. Las impertinentes, las sugestivas y las capciosas también están prohibidas para el acusado, ¿no? Pero en cambio para los testigos y para los peritos solamente se encuentran prohibidas las sugestivas, las impertinentes y las capciosas. O sea, tenemos un grado de protección más para el acusado respecto a las preguntas repetitivas. ¿Ok? Bien, tenemos ahora, nos dice, como modo de comentario, ¿no? El doctor Junior César Zapana Pacheco, correcto doctor, al juez se lo respeta por lo que es o por lo que debería de ser. En sí tiene una investidura, ¿sí? Y ya el solo hecho de que tenga esa investidura ya implica autoridad. Sea su comportamiento equivocado o no, sean sus resoluciones motivadas o no, no acortes a derecho, o de repente usted tiene conocimiento de que es un juez que quizás tenga indicios, ¿no? de ser un juez corrupto, etcétera, o no muy leído, que viene un caso y tan simplemente resuelve a modo de resolver. Eso es obviamente cuestionable y deja mucho que desear, pero tenemos un juez, ¿no? Que a la buena o a la mala hay que brindarle el respeto del caso, ¿sí? Tiene una investidura y él representa, pues sus decisiones son prácticamente razones que respetan para la sociedad, ¿sí? O sea lo que fuese, hay que respetarlo, ¿sí? Nos dice el doctor Gustavo Tavo, ¿en qué parte del código está regulado las objeciones? Para responder esa pregunta está en el artículo 378.4. Sí, la última parte regula el tema de la reposición de las preguntas, así como también el tema de las objeciones. Y dice ese término, objeciones, eso es lo que dice nuestro código, ¿no? Nos dice también Mirela, la doctora Mirela, y si los alegatos de apertura es prácticamente prometer que probará en el juicio, ¿cómo podría objetarse sustentando el criterio adelantado? A ver, en sí el alegato de apertura implica muchas otras cosas más que promesas. Eso es algo más, o sea, está dentro del concepto de lo que es un alegato de apertura el tema de las promesas, sí, pero ¿cómo le digo? Se lo coloco así, de los 10 puntos de un alegato de apertura,
Ese es un punto de los 10. Quedan 9 puntos más, ¿ok? Ahora, respondiendo a su pregunta, yo lo que he dicho es que es factible objetar un alegato de apertura siempre y cuando el ponente o el litigante está atento y observa que la otra parte se encuentra argumentando, ¿sí? Argumentando su alegato de apertura. ¿Cómo uno se da cuenta que la otra parte está argumentando? Cuando empieza a explicar, ¿sí? Entonces, cuando ya empieza a explicar prueba, sin que ésta se haya desahogado, porque recién va a comenzar la etapa de desahogo de la prueba, es materia de objeción. ¿Ok? Les aclaro de que ese tema de las objeciones respecto al alegato de apertura no se encuentra plasmado en nuestro Código Procesal Penal. Entonces ahí viene otro problema. ¿Qué sucedería si es que el juez le dice, sustente, base legal? ¿El abogado qué va a hacer? Se va a quedar frío. ¿Por qué? Porque no va a encontrar sustento legal. Entonces el juez, que es un poco exquisito, le va a decir, bueno, si no tiene base legal, por favor, déjalo terminar entonces a la otra parte hacer su alegato de apertura. Y en lo posible, evite interrumpir las intervenciones del oponente. Solucionado el tema. ¿Se dan cuenta? Hay muchísimas deficiencias en nuestra normatividad procesal penal que deberían estar plasmadas para que un juicio oral verdaderamente se lleve como tal y no como lo estamos llevando, pues, ¿no? En nuestra realidad procesal penal. A modo de comparación, por ejemplo, tenemos en Puerto Rico el tema de las reglas de evidencia, que son 1000 reglas de evidencia, algo más de 1000 reglas de evidencia, que regulan, ¿no?, los parámetros específicos de cómo es y te dan conceptos de lo que es un interrogatorio directo, contrainterrogatorio, redirecto, recontra, las objeciones, qué sucede acaso, son más específicos en la materia de cómo se realiza este juicio oral, lo cual no tenemos acá en nuestro Código Procesal Penal. ¿Que deberíamos de tenerla? Yo creo que sí. Nos pregunta nuevamente el doctor Rolando Núñez Mora, ¿le parece correcto que en las audiencias virtuales los jueces pidan que las partes lleven o presenten copias del expediente judicial para la actuación probatoria? Por ejemplo, refrescar memoria, evidenciar contradicción o lectura de piezas procesales. Para empezar, el tema de las audiencias virtuales es una desgracia total. Sí, es una desgracia, pero total, total, total. ¿No? A título personal existe una vulneración de principios, pero tremenda, ¿no? Y para empezar, si ustedes observan de que los jueces al momento de realizar las audiencias virtuales apagan su cámara, desde mi perspectiva, ese juicio ya es nulo. Sí, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque lo indiqué en una oportunidad y lo vuelvo a recalcar, ¿no? En la época de Alberto Fujimori teníamos los alcances de... estábamos abordados por el tema del terrorismo, ¿no? Y los jueces utilizaban y se ponían pues sus máscaras, ¿no? Para que no los puedan identificar, producto que pueda irse en atentar contra su vida o el de su entorno familiar. A eso se le denominaba los denominados jueces sin rostro, ¿no? Pero hoy por hoy también tenemos una nueva modalidad avanzada, tecnológica, producto del Internet, de los denominados jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque apagan la cámara. ¿Mm? Apagan la cámara. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Interamericana respecto a esa actuación por parte de los denominados jueces sin rostro? Declararon nulos los juicios. Porque no se sabía si efectivamente era un juez el que estaba ahí. Podía haber estado el asistente, el secretario, ¿no? En este caso, si es que apagan la cámara, yo no sé si es que el juez está escuchándome. Puede estar con su celular, puede estar haciendo cualquier otra cosa. De repente ni siquiera está. De repente su hijo está jugando algún juego de video en la laptop. No lo sabemos, porque apaga la cámara. ¿Y quién pone el control respecto de eso si no somos nosotros los litigantes que estamos al frente de ello? Somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Pero ni siquiera deberíamos de decirle, señor juez, me gustaría que coloque la cámara. No, ni siquiera deberíamos de decirle eso a los jueces porque es propio, es natural por parte de los jueces que tengan encendida su cámara, ¿no? Que tengan encendida su cámara. Eso ya de por sí, de mi perspectiva, eso es una nulidad absoluta de los juicios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ya partimos desde esa perspectiva, el tema de lo que usted me está pidiendo que lleven las copias del expediente y todo lo demás, en sí debería de haber un protocolo que debería de establecerse por parte de la Corte Suprema o del Consejo Ejecutivo
que indique, ¿no? Las audiencias virtuales se deben de llevar de esta manera, ¿no? Pero no lo tenemos y los jueces hacen lo que les venga en gana, con el respeto que se merece, durante el transcurso de las audiencias virtuales, ¿no? No hay lineamientos, no hay protocolos y creen hacer lo que mejor les conviene y así dictan sentencias, ¿no? Que desde mi perspectiva vulneran muchos principios. Abdón Pinares Ochoa, muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Sergio Luján me pregunta, doctor, hoy en día es común ver a magistrados bastante jóvenes. Esto aparentemente cambiará con la desaparición del CNM. Mire, yo apuesto por la juventud. Sí, yo apuesto por la juventud. Ya. Obviamente, no toda la juventud es buena, siempre hay personas, ¿no?, que están dentro de los cargos que no reúnen las cualidades específicas, ¿no? Esperemos ahora que la Junta Nacional de Justicia, con el nuevo criterio y ordenamiento que puedan realizar para poder elegir a los nuevos magistrados, sean pues un poco más rigurosos en esos temas, ¿no? Con la finalidad de que este modelo procesal pues pueda seguir adelante y pueda cambiar, ¿sí? Nos pregunta el doctor Oscar Núñez, disculpe el abuso, no se preocupe, doctor, pregunte, sin ningún problema. ¿Se puede decir que se puede objetar todo acto oral? Todo acto oral, dependiendo, ¿no? O sea, para empezar, si uno va a objetar, y si tenemos a un juez que es exquisito, entonces no te va a permitir que estés objetando todo acto oral, ¿no? Porque solamente se va a pasar, se va a decir, deme sustento legal y usted no lo va a encontrar. Entonces, si nosotros nos basamos desde el punto de vista de legalidad procesal, solamente sería materia de objeción las preguntas cuando nos encontramos en un interrogatorio o en un contrainterrogatorio, ¿sí? Independientemente de ello, yo considero de que sí se debería de plantear oposiciones a diversos actuares por parte de los jueces que estén señalando o por parte de los fiscales, ¿no?, que pretenden incorporar una prueba nueva o pretenden argumentar cosas que todavía no estamos en la etapa de alegato de clausura, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esas oposiciones, si nosotros las señalamos como objeciones, o sea, el término técnico para las preguntas son objeciones, pero podríamos decir que las objeciones es similar, no podemos decir es un sinónimo a una oposición. No vamos a decir que una objeción a este acto oral que usted esté realizando, no, me opongo, utilizaríamos ese término, no de oposición, ¿no?, a ese acto que pudiera estar realizando, ¿no?, alguna de las partes, ¿sí? Bien. A ver, acá ya para poder terminar este tema, hay una postura, y yo les digo, siempre se debe objetar, quedémonos con esa pregunta, siempre se debe objetar, ¿no? Acá hay dos posturas, ¿no? Hay dos posturas. La primera es objetar por objetar, y la segunda es objetar cuando te están dañando tu caso, o sea, cuando sea necesario. Yo se los dejo a su criterio, ¿sí? Si ustedes me preguntan cuál es la postura que yo sigo la postura de objetar cuando sea necesario. Pero hay otros litigantes que objetan por objetar. Esa es su postura. Yo no la comparto, sí la respeto, ¿sí? Porque eso genera muchos problemas y pleitos con el juez. Y tú no puedes llevarte mal con el juez, ¿no? Por eso la postura indicada es objetar cuando sea necesario. Si quieres objetar por objetar, no, bienvenido sea, se lo dejo a su criterio y usted vea si es lo mejor, si es lo más indicado. Muy bien. Entonces, señores, nos dice la doctora Darla Durán, también hay jueces que tratan mal a los abogados. Sí, es correcto. Si es al fiscal, propicia que también lo hagan los abogados de la defensa, ¿no? Efectivamente, hay jueces que tratan mal a los abogados, ¿no? Y obviamente los abogados también merecen respeto, ¿no? Porque somos sujetos procesales y los jueces se olvidan que lo que tienen ellos es un cargo, pero de por sí también es un abogado, ¿no? Y como abogado también, que es el juez, debe de tomar un lineamiento correcto. Yo en audiencias he tenido varias faltas de respeto por parte de los jueces, pero también hay que saberles responder,
¿no? Sin gritarles, sin faltarle respeto, pero sí con suma firmeza, ¿no? Y utilizando términos adecuados, ¿sí? Términos profesionales. No podemos tampoco permitir que los abogados, incluyendo los fiscales, sean tratados mal por la autoridad. No, eso no podemos permitir, ¿no? También nosotros merecemos respetos al igual que el propio magistrado. ¿Ok? Bien. Entonces, señores, como última atingencia, y será para otra ponencia en la cual me comprometo a desarrollar algo más respecto al tema de las objeciones, les voy a dejar las siguientes dudas, a ver qué opinan y pueden ustedes comentar sobre el tema. Nuestro Código Procesal Penal regula también y utiliza el término excepcional, ¿no? Que los jueces también pueden realizar preguntas. Eso es lo que dice nuestro código. Excepcionalmente, el juez también puede realizar preguntas. Entonces yo les pregunto, ¿es posible objetar las preguntas del juez? ¿Podemos objetar las preguntas del juez? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? El juez, ¿qué les va a decir? Que está loco. ¿Me está objetando a mí? Yo soy el juez, ¿no? Ahí viene un problema. ¿Es posible objetar las preguntas del juez? A sabiendas de que nuestro código regula la excepcionalidad de que pueda preguntar el magistrado, ¿no? Ya les he hablado respecto a la objeción continua, ¿sí? Les he hablado respecto a la objeción continua, ¿ya? También se puede objetar los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, ¿no? Y les dejo otra duda, a ver, porque también estas son pequeñas dudas, ¿no? Y les dejo también otra duda. Nuestro código regula que es materia de objeción las preguntas. Y yo les pregunto, ¿y es posible objetar las respuestas del testigo? No las preguntas, las respuestas del testigo. Las respuestas del testigo. ¿Podemos objetar las respuestas del testigo? ¿Qué opino? ¿Es probable? ¿Es posible? Para empezar, estas preguntas que les estoy haciendo no se encuentran reguladas en nuestro Código Procesal Penal. Así que cualquier criterio que ustedes puedan tener y se pueda plantear durante el transcurso de la audiencia de juicio oral, las vamos a tener que dejar a quién? A criterio por parte del juez, ¿no? Su criterio, su discrecionalidad por parte del magistrado. A ver qué es lo que nos dice. ¿Ok? Bien, señores. Antes de retirarme de esta transmisión en vivo, agradezco a las personas que se encuentren aquí presentes. Nos dice el doctor John Zapana Neira que sí es posible. Muy bien, es una postura bastante respetable. Claro que sí, pero hay que saber en qué momentos y cómo hacerlo, ¿no? Para señalarles lo último. Terminado esta transmisión en vivo, la escuela, en su página de la Escuela de Derecho y Litigación Oral, va a colgar un libro. Este libro es la obra maestra de nuestro queridísimo profesor Klaus Roxin, La Teoría General del Delito. Esta obra tiene más de 1000 hojas, ¿sí? La voy a compartir, voy a colocar el enlace respectivo para que ustedes puedan direccionarla a la página del estudio jurídico, en donde no solamente van a encontrar ahí este tipo de obras, sino van a encontrar sendos libros que son completamente gratuitos y que son recomendados por parte de la escuela para que ustedes puedan robustecer sus conocimientos, no solamente desde la perspectiva procesal penal, sino también penal general, constitucional, entre otros. La postura que yo manejo es que el conocimiento se comparte. Y si se comparte, pues qué mejor manera de hacerlo hoy por intermedio de estas transmisiones en vivos e indicarles en dónde se encuentra este material. ¿Sí? Por último, los invito para más adelante a inscribirse al curso del contrainterrogatorio avanzado que se va a desarrollar y que prontamente lo estaremos publicando. Ha sido un placer tenerlos, doctor Edgar Alarcón, muy buenos días. Ha sido un placer tremendo tenerlos presentes en esta oportunidad y el próximo miércoles nos estaremos viendo en donde voy a desarrollar otros temas bastante interesantes de índole penal y o procesal penal. Que tengan un buen día.